Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la República Argentina. Yo soy Juan Gentile, estoy junto a Poli Sabatés, a Julián Jófele, a Mili Pioletti. Y bien, estamos grabando este episodio a ya más de una semana de que se haya destapado el escándalo de las coimas en discapacidad que conocimos todos y todas a través de los audios del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo. La última información dice que este muchacho se presentó finalmente a la justicia, puso un abogado. Lo que no se sabe es si se está presentando como arrepentido o no. Eso aún es una duda y de alguna manera tiene inquieto al gobierno nacional porque puede cambiar mucho su suerte en la investigación si esto ocurre o no. Después de varios días de silencio de parte del Poder Ejecutivo, un atronador silencio de parte de Milei y de los principales voceros del oficialismo, el gobierno respondió iniciando su campaña en la provincia de Buenos Aires con caravanas en Loma de Zamora, también en la provincia de Corrientes, caravanas que tuvieron mucha relevancia pública porque suscitaron situaciones de repudio de parte de personas que estaban ahí, volaron algunas cosas, muchos insultos. También pudimos ver algunos videos del propio presidente de la Nación, Espert, insultando a manifestantes. Bueno, después Espert yéndose en una moto, lo cual generó mucha producción de memes en los días siguientes. Bueno, claramente es el tema central, ¿no? de la agenda política de la Argentina. Basta con comprender cualquier medio de comunicación, no solamente los que se perfilan de un modo opositor al gobierno, sino también aquellos que venían defendiendo sus políticas o que discursivamente le venían aportando narrativa a las políticas del gobierno, también están hablando de este tema, también están hablando de las posibles consecuencias políticas que puede tener para el gobierno nacional el destape de este escándalo. Estamos a las puertas del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar todos mirándolo con mucha atención porque está la duda planteada arriba de la mesa de si este tema va a impactar o no en el apoyo que venía teniendo el gobierno, o por lo menos todos los sondeos de opinión en la previa de este lío, bueno, marcaban que su base de apoyo venía siendo sólida, a pesar de digamos, de una marcha de la economía que venía trastabillando. Lo veníamos también comentando en cada capítulo acá en El Hecho Maldito. Bueno, cuando aparece este tema, también es un daño en otro talón de Aquiles del gobierno, que podríamos decir, uno era la inflación pisada, el otro, la narrativa de somos distintos, no somos la vieja política, sino que venimos de afuera y tenemos otras prácticas y venimos a cambiarlo todo. Bueno, esos dos talones de Aquiles, podemos decir, están dañados en este momento. Las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, bueno, por supuesto están teñidas por este tema que alcanza a todo el sistema político de la República Argentina. Bien, no sé si hay mucho más en términos de la información. Lo último es esto: Spagnuolo se presentó a la justicia. Y No, y además cada 3 horas hay una noticia, así que tampoco tendría mucho sentido porque cuando salga este episodio puede haber sí, pasado algo, pero creo que tu contexto inicial, digo, más allá de la última noticia, sirve un poco para mm, contextualizar, mostrar que el gobierno está en un problema grande, que está en de sus peores momentos. el problema más grave desde El que problema asumió, grave, ¿no? sí. Yo me agarro de eso porque hay mucha comparación de este caso con Libra. Y a mí me gusta más otra que estuve escuchando también estos días, que es la comparación de este caso con la fiesta de Olivos de Alberto Fernández. Me parece que es mejor esa comparación, obviamente es en dos gobiernos distintos, pero hay algo de que con el Frente de Todos, el Frente de Todos te decía quédate en casa y salió la foto del presidente haciendo una fiesta en un momento muy complicado de crisis sanitaria. Y una analogía con este caso que es un gobierno diciéndote, hace un esfuerzo más para ajustarte, necesitamos tu esfuerzo, la motosierra, y después presuntamente te la está choreando. Además, no solo te la está choreando, sino que la hermana del presidente, o sea, el presidente se la está quedando muy concretamente. Entonces creo que esa es la comparación y voy a arrancar por algo electoral que decías, porque bueno, es un poco todo lo mismo, la verdad que el momento en el que estalla esto es indivisible de las elecciones. Traje una encuesta que me pareció interesante de la consultora 3.0 y vos decías recién cómo impacta.
Un dato, midió esta encuestadora, esta consultora midió en el Olivos Gate, en la fiesta de Olivos, y midió ahora qué porcentaje de votantes de la fuerza política gobernante pensaba votar al oficialismo y por ese caso, y este caso no va a hacerlo. En el caso de la fiesta de Olivos, según esta encuesta, septiembre de 2021, 6,4% pensaba volver a votar al Frente de Todos, pero ahora no lo va a hacer en el momento que se hizo esta encuesta, 6,4%. Y ahora hicieron una encuesta similar por el caso Spagnolo, agosto de 2025, y el 15,3% de los que antes votaban a La Libertad Avanza ahora no piensa votar a este espacio. No me quiero quedar solo con ese dato porque también el 37,6% que votaba a La Libertad Avanza sigue pensando en votar a La Libertad Avanza, que es más alto de los que votaron al Frente de Todos y pensaban volver a votar al Frente de Todos. Pero bueno, es alto, un 15% de los que lo votaron y ahora por esto no lo van a votar, es alto. Sí. Más allá de lo que siempre decimos, las encuestas Sí. hay que mirarlas como un elemento más, como una herramienta más. En la realidad, la quise traer y abrir con esto porque me parece que es un dato que marca que tuvo un impacto, que tiene un impacto y que no sé si va a tener el mismo impacto que la fiesta de Olivos, pero sí creo que va a tener un impacto más parecido a ese que a Libra. Sí. Por eso quiero poner esa comparación sobre la mesa más que la del caso Libra. Un número más antes de que circule la palabra, porque me parece que es el dato, por lo menos el que a mí me llamó más la atención de los estudios de opinión que salieron estos días con las noticias muy fresquita todavía, y también me parece que hay que tomarlo cualquier número en ese contexto, porque las cosas también tardan en sedimentar en general. La de Management and Fit, donde antes de preguntar si cambian el voto o no, le preguntan si saben de qué se trata. ¿Conoces Tremendo. el escándalo? ¿Conoces el tema coimas en discapacidad? 94% respondió que sí. El margen de error es 2-3. Así que prácticamente la totalidad de la población, por lo menos la consultada por Management and Fit, que además es una consultora relativamente respetada de todos los sectores políticos, bueno, me parece que ese dato es el indicador de que realmente esto tiene potencial de hacerle daño al gobierno, porque antes que nada hay que estar al tanto. Y que esté el 94% al tanto significa que ingresó en la conversación cotidiana de la gente. Algo que me causa mucha gracia es que, hay consultoras muy serias como Management and Fit, la consultora de Sheila Bilker y demás que están trabajando sobre el caso Andis. Y hay una consultora totalmente ignota que esta mismísima semana salió en La Nación Más diciendo exactamente lo contrario. Que el 80% de sus encuestados no tenían idea del caso Andis, y la persona que fue a la directora de esta consultora decía que no había pregnado. Así que bueno, ahí hay otra realidad paralela, totalmente opuesta. Algo que no quería olvidarme de decir sobre lo que mencionaba Genti de saber que las cosas tardan en sedimentar, ¿no? Estamos muy al borde de dos elecciones muy importantes, pero muy al borde. O sea, 7 de septiembre y octubre es en nada, o sea, en 45 días, un poco más, tenemos como las dos grandes pruebas concretas de si este caso tuvo una pregnancia real o no. Esa es una traducción electoral inmediata, pero es cierto que a veces las esquirlas de las cosas tardan mucho más en empezar a colarse, ¿no? Y tal vez esa sea la primera de varias cosas que vayan como metiéndose en la conversación pública sobre las fallas del gobierno de Milei, sobre la corrupción del gobierno de Javier Milei. Que obviamente esto no es que va a tirar al gobierno, ¿no? El otro día escuchaba a Arili Jalad que decía eso, que los gobiernos no se caen. O sea, no es que un día cayó el gobierno, o sea, los gobiernos lo tiran y los tiran el círculo rojo, lo tiran circunstancias sociales. Digo, incluso cuando hay circunstancias sociales que pueden llegar a tirar un gobierno, te tienen que soltar la mano también otros del círculo rojo para que vos efectivamente te caigas, porque si no tenés ahí un agarre, digamos. A Fernando de la Rúa le soltaron la mano todos en ese momento, o sea, nadie quiso dejar los dedos pegados ahí. Entonces, bueno, también saber eso y mirarlo con atención y sin nada, espectacularización, no queriendo que esto caiga el gobierno, que salgan a la calle, que qué sé yo. Pero evidentemente algo está pasando, Milei en Lomas y Milei en Corrientes, insultando él directamente a la gente en la cara, no lo hemos visto antes de un presidente. Pero lo viste, Jofe se está riendo, pero lo viste. Sí. La concha de tu madre le decía a una mamá con una nena en la mochila que salía de la escuela.
Señor, Bueno. ¿Y por qué salía de la escuela a esa hora? ¿qué hacía? ¿No pensaste que capaz era una infiltrada kirchnerista? Es muy probable, boludo. Porque- Tenemos que ver, tal vez yo no la veo. Los bebés en general Son infiltrados del gobierno. infiltrados, Sí. Total. Pensalo. Me gusta porque empezaste tranqui el programa sugiriendo que el gobierno se cae, o sea, no, que capaz no se cae ahora, como que Introducir capaz faltan el tema otras caer. cosas. ¿Está bien? Viste que la mejor forma de instalar el tema es decir, no esperen que por esto el gobierno se caiga. Sí. Y ahí Psicología inversa. y todo el mundo en la casa pensando, se va a caer. Se cae, se está cayendo. Bien. Se va a votar el 7 de septiembre, falta muy poquito. Yo lo que creo es que mucha de esa gente que eventualmente se está frustrando se va a sumar a la tendencia de la no participación, ¿no? Digo, es un hecho más que, si se quiere, contribuye a la apatía, el descontento con la política, el alejamiento, incluso de algunos sectores que habían hecho su última apuesta a la política, que era votar al más diferente de todos, al tipo más distinto que había dado la oferta electoral en mucho tiempo, por más que su receta, su modelo económico sea el mismo que ya se había implementado varias veces en nuestro país, ahí no hay novedad. Pero sí el personaje, indudablemente. Y yo creo que lo que va a pasar la semana que viene con esto es mayor apatía, mayor descontento y menos participación. Hay que ver, creo yo, si las fuerzas políticas opositoras logran generar algún grado de adhesión que permita que alguno de esos cambie su voto y siga queriendo ir a votar. Y alguno de los que antes había decidido dejar de votar por falta de entusiasmo con el gobierno anterior a este, bueno, diga, che, vamos a darle una oportunidad nueva a este espacio político. Hay alguna variedad de oferta electoral en la provincia, vamos a ver si alguna logra esto, ¿no? Movilizar. Vi que los carteles de Fuerza Patria que se están pegando por varios lados es vota. Me parece bien, me parece saludable esa iniciativa de decir, bueno, vamos a hacer campaña de que la gente vote. Ahora después vemos más o menos para dónde. Pero es lógico, ¿no? Igual es una propuesta que creo que tiene un sentido, que tiene un camino lógico. Sí, ahí está la principal incógnita. Creo que damos por descontado que algún impacto va a tener en el votante del gobierno, ya sea poquito, poco, más o menos. Pero la principal incógnita es si ese voto desencantado se va al abstencionismo, se va al voto en blanco, se va al me quedo en mi casa o se va a alguna de las opciones opositoras. Yo no descarto que alguno que otro piense, bueno, vuelvo con el viejo conocido, ¿no? La deliré. Me fui con el loco de viaje, me flasheé. Vuelvo a casa, gordo. Sí, perdón. Dios, patria, familia, las cosas como son. Pero quiero decir, a veces también el acto eleccionario, de hecho, yo diría que en general los actos eleccionarios son elegir entre el menos peor. ¿No? Eso, en línea general. Me recontrasumo lo tuyo. Lo discutí mucho esta semana con amigos que era como, ninguno me representa, ninguno. Bueno, chico, calma también, no es que todas las elecciones tenemos una oferta electoral espectacular. Esto es así, vas y también le tenés que poner un poco de onda a vos, digo, a ese esquema, ¿no? Digamos. Ponele voluntad. Me gustó, ¿saben quién lo dijo? Nuestro amigo que ha venido una vez a esta mesa, Leandro Sicarelli, estuvo una vez acá, habló el otro día de esa doble representación, la representación que el dirigente tiene que hacer para entusiasmarte y la que vos tenés que hacer para lograr entusiasmarte con algo. Si vos te pones muy exigente, muy de que nada está a mi nivel, es difícil que logres ser representado también. Sí. Hay una tarea de los dos lados. No, los momentos de enamoramiento absoluto y profundo de una porción de la sociedad con un dirigente político son muy excepcionales en la historia, ¿no? Sí, muy. Por supuesto que uno, a ver, no es que uno debería dejar de aspirar a esa situación, que es como el clímax absoluto de la política y de la representación, pero bueno, digo, no podemos aspirar a que cada elección se genere esa magia casi cinematográfica que se ha generado en momentos muy puntuales de la historia argentina. No, a la vez no tenemos que aspirar, debería haber candidatos que te den propuestas concretas para problemas específicos. Sí, eso estoy de Y acuerdo. ahí yo creo que no, Muy ambicioso. como básico, Estás pidiendo un montón. básico, y no tenemos derecho a resignar eso. No, eso Ni estoy seguro, siquiera estoy de como, acuerdo, sí. no está bueno que lo resignemos, no tenemos derecho como sociedad Ujú. a resignar que alguien nos diga, bueno, ¿sabes qué? Sobre este problema vamos a hacer esto. Sí.
sobre este problema vamos a hacer esto. Eso es como mínimo. Y eso, tal vez está ahí el problema, que no hay muchas soluciones concretas para problemas muy específicos. Porque los problemas están. Totalmente, pero también en esto que decía Genti de que no siempre hay algo mágico, la política tiene un componente mágico, épico, místico, de generar esperanza, digamos, o sea, de que vos te creas un discurso que los políticos te venden para que vos vayas con ellos y te subas a su barco, digamos. Y eso tiene que ser rimbombante. Digo, el componente performático de la política es eso. O sea, yo te tengo que vender esta frase que creo que dice como apuntar al cielo para pegarle al campanario. O sea, yo te tengo que decir revolución agraria, ¿entendés? Para que, qué sé yo, pagues menos de luz después, en algún momento. Pero digo, hay algo de eso que tiene que ocurrir. Sobre todo en este momento que estamos hablando del peronismo, tiene la posibilidad de hacer eso, de volver a enamorar desde ese lugar también, que a veces, tal vez el discurso de te voy a resolver el problema concreto, no por ahí llama, pero también la gente hoy por hoy con el nivel de descreimiento de la política, que no es solo una cuestión de apolítica, es directamente un desinterés total sobre el tema como tema, necesita eso, algo que te llame la atención para ir y hacer algo al respecto. Y sin embargo, y más que nunca, el próximo gobierno, suponiendo que Javier Milei eventualmente no reelija, va a tener unas tareas más difíciles de reconstrucción que nos hayamos dado como país frente a la calamidad de este gobierno y la deuda externa que deja en forma permanente como amenaza. Entonces, la promesa que en su momento hizo Alberto Fernández de vas a comer asado de la semana que viene, si la repetís, podés entrar de nuevo en la misma secuencia de rápida frustración si no lo podés cumplir. Entonces, de nuevo tenés que enamorar y tenés un desafío doble de enamorar, me sumo, y al mismo tiempo tenés que ser más realista que nunca en decir, che, para reconstruir esto vamos a tardar un montón y capaz que es difícil. Sí, pero está bueno el ejemplo que pones del asado, porque tengo la sospecha de que hoy, con promesas de problemas muy chiquitos, ya es un montón. Por ejemplo, no sé, yo viajo en el Roca de Lomas a Constitución. Se viaja muy mal en el Roca, muy mal. En toda la línea o en todos los trenes, sospecho, realmente tomo ese solo en general. La Libertad Avanza propone algo respecto a los trenes que es privatizarlos. O sea, tiene una propuesta concreta sobre todo el sistema ferroviario, que es este tren, o no sé, el tren a tal ciudad dentro de la provincia de Buenos Aires no pasa más. ¿Cuál es la del peronismo? Para ese problema muy concreto, pero es un problema chiquito, que es las terminales de SUBE no andan, entonces vos llega el tren en 3 minutos, hay una cola larguísima, no podés tomarlo, perdés el tren, llegaste. Es como muy chiquito el problema, pero es gigante y repercute pero absolutamente en tu calidad de vida todos los días, llegar y que no ande el coso, no lo puedes cargar porque solo se puede cargar con tarjeta. Entonces te dicen, bueno, pasá, pero en Constitución llegás y tenés que pedir de nuevo o sea, digo, como tengo la sospecha de que hoy promesas bien concretas para problemas no tan grandes, como por ejemplo el otro día lo escuchaba a Axel diciendo La Plata no tiene agua potable. Bueno, eso es un problema muy concreto, identificable, no es chiquito el agua potable, es una cosa gigante, pero es muy identificable, que si vos haces una promesa y después haces una porque él lo está haciendo, ya es un montón, porque entiendo lo que decís, es muy difícil prometer vamos a desendeudarnos porque es muy difícil y porque además no tenés nada para vender inmediato, pero promesas concretas a problemas más específicos, que hay un montón, yo creo que eso se puede empezar por ahí, tendría bastantes buenos resultados, mejores de los esperados. Sí, y voy a decir también algo, estoy de acuerdo con eso, pero te sumo algo que no sé si van a estar de acuerdo, porque creo que está bastante instalado que no se puede hacer campaña con algo que ya ocurrió. No me parece que esté tan lejos la buena política, por ejemplo, de trenes que tuvo cuando era Florencio Randazzo ministro, en la última etapa de Cristina. Digo, renovó gran parte de los trenes de transporte de pasajeros aquí en el área metropolitana de Buenos Aires. Digo, me parece que se puede traer eso a discusión. Obviamente que no sea el eje de la campaña quizás, pero ¿por qué hay que negarlo? Porque vieron que está un poco instalado como que eso está muy lejos. No, porque la verdad que el tren anda mal hoy. Sí. Anda mal por un montón de cuestiones y además el boleto está carísimo y no se condice con
con el sistema, y los trabajadores ferroviarios tienen un montón de cosas que decir sobre eso también. Yo creo que en cosas concretas, yo creo que hubo muy buenas políticas públicas y un funcionamiento del Estado bastante más eficiente que ahora, aunque ahora se diga lo contrario, pero sobre cosas concretas, como por ejemplo los trenes, para mí sí ya queda lejos, porque hoy vos, si te subís al tren, ves que no, esa época Seguro. ya no está. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que se podría utilizar que hace no tanto tiempo en la vida nuestra, digo, entiendo la idea esta de que hay mucha gente que tiene, no sé, 20 años, que no la vivió, digo, por supuesto que eso es una realidad y lo estamos viendo. Ahora, digo, son 10 años los que nos separan de la última etapa de Cristina, donde había, obviamente, cosas bien hechas, más o menos, mal hechas también, y un montón de cosas que no funcionaban del todo bien y demás. Por ejemplo, con el tema de la política que hizo el Ministerio de Transporte, con el funcionamiento de los trenes, no en todas las líneas, porque ahí, bueno, si uno profundiza, algunas estuvieron mejor que otras, pero hubo una renovación de la flota muy importante en esos años, hubo una mejora del servicio en esos años también. Quiero ser claro, no digo que haya que hacer un afiche con los trenes de Randazzo, ¿no? O digo, hacer campaña con eso explícitamente. Pero sí, por lo menos me parece que es algo que se puede decir, che, cuando fuimos gobierno, hicimos esto. La sociedad ya gratificó o rechazó eso. Ya siente que dio lo suyo a esa prestación, si querés, poniéndolo en términos absolutamente materiales. Como, vos me diste estos años, te voté las veces que te voté y en un momento hubo algo que no me cerró, ahí te dejé de votar. Bueno, me parece que es difícil retomar por ahí para volver a... Porque estamos suponiendo de cómo convencemos a la persona que se alejó, no al que siguió y dice, bueno, sí, siempre, por siempre con los 12 años. Ese está. Digamos, suponemos que va a votar. Difícil ahora y después de encima la experiencia del Frente de Todos, volver a evocar esa memoria para encontrar al desencantado. Me parece que ese ya es difícil. Entonces digo, me parece que tenemos que partir por algo nuevo. Aunque sea la misma propuesta desde otro lado, pero no el reconoceme que lo hice. Ya está, yo ya te lo reconocí o ya me enojé con vos. Porque también está en la búsqueda de, así como no me gusta cuando se canta, yo soy muy hincha pelotas con estas cosas, perdón. Como no me gusta cuando se canta el que nos salta votó a Milei, porque en vez de seguir castigando a la persona que votó a Milei. En tal caso, cuestionarlo a Milei. Pero ¿por qué seguimos cuestionando? Porque además es como de seguir tratando de que se queden todos juntos los que votaron a Milei, Sí, y entonces van a ganar siempre. No, yo creo, te interrumpo, creo que eso es un mecanismo para que salten todos y se sientan parte de un todo que antes no los incluía y ahora sí los incluye. No, ¿Entendés? para Sí. mí no es más que No, ratificar, yo creo vos te equivocaste. No, para mí es tipo, dale, Que se equivoca Milei, no es la tipo, persona. dale, saltá, está todo bien, saltá y... Te voy a y preguntar. ahora nada. Claro. Desde el anonimato saltá El y último yo que nos voy a salta intentar. vota a Milei. No lo votes. Bueno, es como pero- saltá y hacete el boludo y ya está, venite. Así como no me parece para convencer, cuestionar por haberlo hecho, tampoco desde el otro lado, ¿no? Digo, trataría de encararlo. Pero no estoy diciendo que la población gratifique por lo que se hizo, sino una idea de, che, si se pudo hacer, se puede hacer. Digo, es como más uno más uno. Evidentemente no alcanzó. Entonces, Si se pudo, se puede. La verdad que decía Pino Solanas en un momento que y se refería a los trenes de Perón, o sea, agarraba cosas muy viejas. Es cierto que Pino tampoco es que la rompió electoralmente en su bueno, momento. sacó 24 puntos. No, pero en la fue una final. referencia importante. Es verdad, 24 hizo la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una vez. Sí. Sí, metió un bloque de diputados de 4 o 5 7 diputados, sí, o 7. 7 legisladores. Sí. Y, Sí. Qué capo. No, pero bueno, la idea de Pino era una cosa que tenía algo de nostálgico, es verdad, porque Pino era un representante del histórico peronismo y demás. Pero a mí esa consigna me gustaba, que decía, si se pudo, se puede. No es tan difícil. Digo, si hubo momentos puntuales donde hubo más derechos, mejores políticas públicas, es que se puede hacer. Yo ahí coincido y no coincido, tomando un poco lo que decía Joffe recién, de que no se puede prometer cosas muy grandes como desendeudarnos y demás. El país que se recibe en 2027, estás como presidente, como poder ejecutivo de un posible 2027, estás atadísimo de manos también. O sea, a veces si se pudo, no se puede. O sea, tenés un nivel... Argentina es un país muy particular, tiene un nivel de endeudamiento tremendo, es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. A veces si se pudo, no se puede porque cuando querés hacer algo tenés una pared acá, cuando querés hacer otra cosa tenés un vencimiento acá, cuando querés acá tenés intereses de deuda, cuando querés mejorarle las prestaciones a no sé quién, no lográs hacerlo, cuando querés planchar el dólar se te dispara la inflación. O sea, hay un montón de pequeños botones que posterior al gobierno de Milei y
como responsabilidad del gobierno de Milei, la Argentina quedó muy descuajeringada, digamos. Entonces, y sobre todas las cosas, muy endeudada, o sea, infinitamente endeudada, lo cual hace que muchos de los proyectos de vida que quiera proponer una oposición a veces no sean posibles, digamos. Vas a tener que maniobrar con algo mucho más pequeño y ahí obviamente va a estar la astucia política y la cintura política y la sabiduría de un político que con muy poco puede hacerlo. Ejemplo, Néstor Kirchner, digamos, que con un país explotado, endeudado y demás, pudo sacarlo adelante. Pero digo, bueno, esto, es difícil prometer que si se pudo, se puede. Solo porque fui aludido, breve. No, yo creo que sí hay que hacer propuestas para lo de largo plazo. No digo que no haya que proponerlo, sino que en tal caso lo que no podemos decir es que se resuelven rápido, fácil, ¿no? Digamos, creo que tenemos que tener que es sustancial, pero que hay que combinarlas. Me gustó la idea de Poli, la cosa más real y tangible posible como propuesta concreta con un plan de, che, esto es lo de largo plazo, esto es lo de corto, ¿no? Como decir, vamos a hacer las dos cosas. Podemos hacer esto en el largo y mañana Sí. funcionan bien tal cosa. Estoy de acuerdo, la aclaración me parece muy pertinente y me sumo. Para mí el problema es el fondo, obviamente, y no hay que abandonarlo, pero hay que ir a otro lugar. Por ejemplo, bueno, Milei fue a Lomas esta semana, fue a Lomas un miércoles, bastante torpe, o a menos que haya sido a propósito, porque en Lomas todos los miércoles hay movilización de jubilados y movilización ahora de otros sectores castigados, personas con discapacidad. En Lomas todos los miércoles hay eso. Entonces, bueno, vos vas a una cámara en un miércoles, no quiero decir que está bien que te tiren una piedra, porque yo creo que no está bien, ¿Y un brócoli? tampoco, pero eso sucede porque vos estás rompiendo un tejido La social. buscaron para mí. Ahora, en Lomas, la Libertad Avanza tenía 3 concejales. Ganó 2 más, que son los del PRO, porque bueno, por la Alianza Libertad Avanza, y ahora la elección que viene busca meter entre 5 o 6, de un consejo deliberante de 24. O sea, si la elección que planea hacer la Libertad Avanza se da, tendría una buena posición en Lomas. Ahora, ¿qué va a pasar? En Lomas va a ganar el peronismo, y gana el peronismo porque, y perdón que hablo intensamente de Lomas, porque soy de ahí, lo conozco y seguramente pasa en otros municipios, ahí el gobierno local tiene propuestas concretas. Tiene, no sé, tiene un programa de bolsa de trabajo y de conectar empresarios con trabajadores locales, tiene jardines municipales que son vanguardia de la provincia de Buenos Aires, tiene una red muy importante de programas destinados, o sea, tiene muchísima obra destinada, por ejemplo, a deporte con inclusión social, tiene muchos trabajos con clubes. Entonces, y en Lomas gana siempre el peronismo. En Lomas y en La Matanza gana siempre el peronismo, en Lanús hubo algunos momentos en que no, pero gana siempre el peronismo, porque los gobiernos municipales presentan propuestas concretas para los problemas concretos de la gente. Entonces yo creo, intuyo, pero no porque soy una genia, sino porque lo veo, porque está ahí, que eso es una manera para ganar elecciones, básicamente. Decir, bueno, o por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, digo, no hay vacantes. Bueno, esa es una propuesta concreta. Todos los jardines maternales tengan vacantes, porque es un problema muy concreto de las familias que tienen que ir a laburar y no tienen dónde dejar a los pies al cuidado. Entonces, o recortas tus horas y ganas menos, o tenés que pagar a una cuidadora. Es un problema. Entonces, vacantes es un problema muy concreto. Entonces, está muy bien discutir la deuda y hay que discutirla hasta el hartazgo, y hay gente, sobre todo sectores vinculados a Cristina, que están pensando propuestas superadoras para discutir el tema deuda, pero también hay que mirar los lugares en los que siempre le va bien al peronismo y decir ¿por qué? Porque piensa propuestas concretas para problemas concretos. Sí, y que además tienen intendentes o intendentas que también uno podría pensar que forman parte de cierta renovación generacional en la dirigencia. Y me parece que eso está bueno esto que trajiste, porque está vinculado a lo que charlábamos la semana pasada, donde nos preguntábamos por esta idea que está instalada respecto de que el peronismo no tiene renovación, no tiene recambio, son las mismas caras de siempre. Bueno, me parece que en algunos de los gobiernos municipales del peronismo hay una renovación.
Hay políticas públicas en este sentido, incluso, mientras te escuchaba, me acordaba que hay algunos municipios, el gobierno provincial, y algunos municipios que incluso garantizaron medicamentos de jubilado de sus municipios cuando no lo hacía el gobierno nacional, con mecanismos propios municipales o provinciales. Hay municipios que siguen entregando los notebooks, por ejemplo. Cuando ya no existe más ese programa. En el caso de Lomas está Federico Termín, que es una persona joven del peronismo. En el caso, uno puede mencionar a Mariel Fernández en Moreno, puede mencionar a Mayra Mendoza en Quilmes, puede mencionar a Damián Celsi en Hurlingham, podemos mencionar a distintas intendencias y gobernaciones de la provincia de Buenos Aires y también seguramente en el resto del país que vienen de alguna manera desarrollando modelos de gestión diferentes a lo que está mostrando el gobierno nacional, que directamente es una retirada absoluta de las políticas públicas, por supuesto con principal daño sobre los sectores más vulnerables, como estamos viendo en la Argentina en estos días. Si puede ser esas políticas un vector sobre el cual puede trabajar el peronismo de cara a la sociedad, y creo que la buscaron la foto, la de Lomas. Una locura pensar que no sabían a dónde iban, qué día iban, a qué hora iban. Incluso vos veías el dispositivo de seguridad de la camioneta, era mínimo, era muy poquito. Era una valija abierta. La valija de la PCA. Exactamente, sí. ¿Una valija antibalas era o no? Desconocía ese dispositivo, no sabía que existía el adminículo. No, a mí lo buscaron para victimizarse la situación. Misma situación en Corrientes. O sea, el gobierno parece estar buscando afianzarse en ese núcleo de antikirchnerismo. Lo mismo decíamos cuando fueron las votaciones en el Congreso las últimas semanas en las derrotas. Que dice, bueno, por un lado podés pensar, la oposición se articula y puede proponer a la gente, con nosotros podemos volver a mejorar la jubilación, a que las prestaciones se otorguen, bueno, cosas medio mínimas, ¿no? Pero lógico desde el Congreso. Ahora el gobierno que dice, no, nos quieren tumbar. Todo esto es para tumbarnos, fíjate, nos tiran piedra, fíjate esto. O sea, afianzarse desde el lugar de antikirchnerismo. El kirchnerismo nos quiere tumbar y es lo único que les queda, porque es evidente que por la positiva, por el entusiasmo, por la motivación en cómo está avanzando el plan, no hay mucho camino para recorrer. Ese entusiasmo, lo escuché también a Pablo Semán hablar esta semana en Radio Con Vos, y planteaba que antes le resultaba muy fácil encontrar jóvenes votantes de Milei para entrevistar, que había mucho entusiasmo en la figura, y que ahora le estaba costando mucho más porque veía que esos jóvenes que antes se entusiasmaban tanto, quizás no despertaba ese mismo entusiasmo Milei ahora. Que le es mucho más difícil encontrar jóvenes que salgan con ese mismo fervor por la figura de Javier Milei después de haberlo visto gobernar 2 años. Sí. Y además te vendió la panacea el tipo, te vendió el mejor gobierno de la historia, no es que te vendió, bueno, vamos a trabajar para que la cosa vaya mejor. Y además dice que está haciendo el mejor gobierno. Sí, Pues no es que dice, hasta ahora estamos 5 puntos, pero vamos por los 10. Dice que es el mejor ministro de Economía de la historia, el mejor jefe de gabinete de la historia, el mejor vocero presidencial de la historia, el mejor jefe, no sé qué sería, Karina, de la historia. Secretario general de la presidencia de la historia. De la historia. Sí. Todos son el mejor de la historia, no dejas ni un récord por romper, amigo. ¿Tan bueno es esto? Ahí, con lo de Lomas y con lo de Corrientes, me acordaba de una frase de Busquet, de Carlos Busquet, el escritor, que decía, la violencia que introducís en un sistema no se evapora, queda dando vueltas. O sea, y esto es el comienzo y va a empezar a suceder más porque hay límites sociales que empezaron a desaparecer con Javier Milei, y eso era como también de admitir que los episodios de violencia de Milei no son excesos, no son lo buscó por una foto, que a veces lo busca, pero es una forma de hacer gobierno. O sea, es una modalidad de hacer gobierno a través de la violencia, a través de la violencia verbal, a través de la violencia en contra de derechos básicos de las personas, a través de la violencia con un sector de la sociedad, a quien en estos días llamaron a los progresismos, al kirchnerismo, discapacitados en este contexto. Sebastián Pareja fue, Sebastián ¿no? Pareja el armador fue, político de la provincia de Buenos Aires. Sí. Ya había sucedido en el stream en Carajo con Toto Caputo, que no lo dijo, pero asintió cuando lo dijeron. Entonces digo, la violencia es una forma de gobierno, listo. La violencia está gobernando la Argentina y adrede, y
y permite y autoriza que el resto de la sociedad se maneje así. Hay algo que me dio esperanza y me causó gracia que decían en Twitter, que tal vez sea importante para el futuro, en esto de la renovación generacional también del peronismo, que lo venías hablando, en donde tal vez el apellido Kirchner está desapareciendo. Del otro lado decían que, claro, Milei no va a dejar descendencia. Por el momento, o sea, no va a tener hijos. Karina parece que tampoco, no lo sé, pero ¿No le tiréis ideas para la campaña? pero mira, agradeceme, Javier Milei, si no habías tenido esta idea. Pero es una boludez, pero el apellido Milei tal vez en algún momento se evapore de la sociedad argentina. Sí, la violencia queda. La violencia queda, Y los Menem quedan. y los Menem quedan, Estaba pensando todo el tiempo en ese apellido mientras hablaba, sí. pero los Menem, hoy por hoy, solo tienen terminales políticas en Milei. Mm. O sea, ellos no tienen otras terminales políticas, ni siquiera en La Rioja. De hecho, Martín Menem no tiene terminales políticas en La Rioja. Bueno, salió hasta Alfredo, que está con Quintela. Alfredo Menem Sí, existe. Bueno, salió a decir, Es funcionario. salió a acusar a los funcionarios nacionales y decir, donde hay un Menem hay corrupción. amo esos almuerzos Él familiares. es funcionario del gobierno. La No, Rioja. pero bueno, digo, ahí Bueno. hay un esquema en crisis de la estructura de gobierno, de la estructura de poder del gobierno, que lo podemos hablar, digamos, la estructura Lule-Karina en crisis, el Triángulo de Hierro en crisis, pero bueno, nada, respecto del recambio generacional, querían introducir esa idea naif, pero que, digo, mirá si no deja descendencia. Creo que nuestros episodios son más analíticos que puntuales de data del día a día, pero igual hay preguntas del caso que está buena para pensar. ¿Cómo podría ser arrepentido Spanuelo si no tenía nadie arriba? Digamos, si Landis todavía están intentando que ya no, pero es un organismo descentralizado. O sea, hoy escuchaba debates jurídicos sobre si no tenés un superior, digamos, superior directo, si podés ser arrepentido o no. Bueno, esa pregunta se abre. ¿Qué tiene para ofrecerle el gobierno a Spanuolo mejor que ser arrepentido, como para que se quede de este lado y no los entregue a todos? Y tercera pregunta, Lule Menem parece que no se va a ir hasta el jueves, hasta el miércoles, una certeza de que era el fusible que iba a salir eyectado. Ahora sigue ahí por pedido de Karina, pero ¿alcanzaría con que saquen a Lule Menem del gobierno? Sí, está Martín en la Cámara de Diputados. Sí, Martín supuestamente no está implicado, o sea, no está mencionado en el circuito de corrupción. Obviamente es un Menem y obviamente es muy allegado a Karina y es parte del círculo, de esa parte del círculo íntimo, pero no estaría implicado nombre y apellido, pero sí Lule, sí. No, hay una incógnita grande con lo que todavía no se conoció, no solamente con el tema de Andis, sino también con la obra social de Huatre, del Sindicato de los Trabajadores Rurales, que fue intervenida y que el interventor responde directamente a Lule y Martín Menem. Parece que hay también una operatoria muy oscura con la obra social y dicen, gente que tiene fuentes en Casa Rosada y en distintos lugares del poder, que hay mensajes, y hay audios, y hay videos, y hay de todo, que todavía no se conoce, incluso los que te venden, digamos, el tema, dicen, lo que se conoce hasta ahora es muy poquito. Hay que ver qué pasa con eso. Pero sí, creo que el apellido Menem, sin dudas, hoy por hoy le está trayendo más dolores de cabeza que otra cosa al gobierno. Hay una cuestión en lo que planteaba Poli, que se alcanza con una eventual salida de Lule, que es que está siendo imposible separarlo de Karina. Digamos, no parece haber una forma de que separarlo, porque no alcanza con separarlo. En tal caso tenés que hacer como hizo Javier Milei con Spanuolo, que sale y dice, es un mentiroso, no sé qué, lo vamos a buscar hasta el final, vamos a investigar su área, era una corrupción armada solo por él. Van a decir eso también de Lule, y Lule va a quedarse callado. También van a tener que... Difícil, ¿no? Como que si lo sacás, tenés que denunciarlo, y si no, va a tener que seguir adentro con vos y van a tener que hacerse cargo todos juntos. Es una salida difícil la que tiene el gobierno ahí. Yo creo que lo que apunta es a que las elecciones le resuelvan el clima. Sí, que las elecciones demuestren que, bueno, de última les va bien en algunos lados, en otros no tanto, pero se sostienen ahí. Eventualmente pueden ser la primera minoría a nivel nacional o incluso ganar la elección y decir, bueno, mirá, la gente está respondiendo, no me importa la justicia lofer, la gente está conmigo. Bueno, hay que ver si pasa eso. Sí, nos estamos olvidando de una variable muy importante que es la economía, que parece que solo la gente iría a votar en contra ahora
de ellos en las elecciones porque saltó este caso y bueno, la economía viene en picada desde mayo por lo menos, además sin perspectiva de repunte, que me parece que es lo más importante porque puede haber una bajada en las cifras principales y en la calidad de vida, pero si no hay perspectiva de que eso vaya a mejorar, es aún más difícil. La suba de los encajes, toda la discusión de la tasa de interés. Y ayer alguien me decía, cuando termine todo el escándalo, termine para bien o para mal, o porque se diluya por el día a día en otros temas, o porque estalle de alguna manera insospechada, va a quedar la economía. Y la están haciendo mierda. Ujú. Y todos los analistas económicos de todos los lados están diciendo esto está muy difícil, en marzo hay vencimiento de deuda que lo podrían complicar mucho al gobierno, todos dicen hasta octubre tira, pero después esto es tierra arrasada. Sí. Entonces ese elemento también creo que puede jugar en contra de las elecciones un poco, no tanto pero un poco, porque la gente está viviendo mal económicamente. Sí, el riesgo país pasó los 800 puntos esta semana, es un dato que mira mucho el mercado. Vos escuchás a los analistas económicos, a los periodistas con una mirada específica en el tema financiero, lo mencionan todos. El dólar estuvo prácticamente en el techo de la banda, lo cual también marca algunas críticas de economistas que venían apoyando fuertemente al gobierno nacional respecto del esquema de la salida del cepo y el esquema de flotación y de techo y piso de la banda. Digo, aparecieron muchas voces estos días a decir, che, este esquema no está aguantando, no va a aguantar. Bueno, por supuesto que todo se suma, y a mí no dejó de sorprenderme la actitud de los voceros del Círculo Rojo esta semana. Por supuesto que ante un escándalo de corrupción, bueno, se despegaron y criticaron mucho. Ahora, vos recorrías los principales canales de televisión, los principales medios, y no era una cosa matizada. De che, bueno, esto hay que ver, la verdad, llamativo, sí, está mal. No, los tipos estaban directamente criticando duramente, foto de Españolo permanentemente. Entonces, digo, más allá de eso, digo, no quiero marcar la contradicción, eso no me interesa, pues sabemos que de acuerdo al momento, digamos, las opiniones son variables. Y lo usan para su propia paritaria. Por supuesto, y lo usan para su propia paritaria, pero sí me hace pensar en si no hay sectores del Círculo Rojo que, como diría el señor Turco Asís, le han ya empezado a picar el boleto, ¿no? Digo, empezaron a pensar en algún escenario de recambio, ¿no? Digo, yo cuando veo a TN, a La Nación, a Infobae, están en coro, dándole con toda, me hago algunas preguntas. Puede ser, por supuesto, que no sea una señal de que le picaron el boleto del todo, sino que estén negociando la paritaria o que estén especulando un poco con el clima, el momento en que las audiencias están ávidas de ver sangre, ¿no? Pero además, ojo con eso, con el Círculo Rojo que empezó a moverse de una forma diferente en estos días. es que además vos para apoyar, para defender, para respaldar, necesitas línea, letra. En estos días había periodistas, como en el caso del famoso Luis Majul, ¿no? Que uno rápidamente va y mira y dice, che, vamos a ver qué dice Majul, a ver cuál va a ser el relato oficial. Tuvo un par de días desorientado Majul. En un momento compartió un tuit planteando que le habían avisado que Milei ya estaba tranquilo porque en verdad Secretaría de Presidencia se había desprendido de discapacidad y eso había pasado unos años antes, no había sido en este gobierno. Entonces, la poca línea que había tenido los periodistas amigos para salir a defender tampoco era buena. Entonces, eso te dificulta un poco la tarea, digamos. Ayúdame a ayudarte sería la expresión de algunos medios afines. Como, no hay un relato tampoco muy claro del gobierno de cómo salir. Entonces, es difícil. Por momentos, incluso te conviene decir, bueno, le vamos a pegar hasta que ellos se ordenen. Sí, porque la línea de la operación no caló mucho, Se sigue ¿no? sin entender, No porque prendió. habla de operación kirchnerista, pero también lo echan a español, lo investigan, como, entonces no es No, en la medida en que no digas que los audios son falsos o que no era él o que es un invento de la inteligencia artificial, si no estás negándolo, estás dando a entender que son reales y que la voz es la de él. De hecho, Español nunca lo negó hasta ahora. Entonces, digo, es imposible pensar en una operación cuando hay algo que está arriba de la mesa de una forma absolutamente explícita, porque una operación implica algún tipo de artilugio, ¿no? Acá no hay ningún artilugio, es completamente literal. Hay un par de cosas que se me ocurren. Punto número uno,
Digo, esto sucede cuando personas que no saben hacer política, que hacían tortas, repostería y economistas de dudosa procedencia, se dedican a la política. Digo, no hay una comunicación de crisis efectiva y esto no hace más que reflejar y como sacar a la luz lo que decía antes, la crisis del esquema de poder, porque se me ocurre que tal vez nobleza obliga, la única persona lúcida dentro del círculo de poder de Javier Milei para manejar esto con cierta clase es Santiago Caputo. Y Santiago Caputo hoy está vetado, digamos. Y eso se nota en la manera burda, grosera y torpe en que están eligiendo no manejar esto, porque no salen a hacer nada al respecto. O sea, dejan que gire con la esperanza de que en algún momento frene o deje de hacerlo o vengan las elecciones y deje de importar. Pero digo, esto hace eso, o sea, refleja que hay un despoder, digamos, en el gobierno hoy por hoy con este caso. Y hay eso, mucho despiste, digamos, no están sabiendo cómo hacerlo. Pero creo eso que tiene que ver con una crisis del sistema de poder de ellos. O sea, no saber qué hacer con esta pelota. No sé si tiene que ver con que son pasteleros, porque me No, acuerdo, no. me acuerdo de la foto. Hay buenos pasteleros, sí. No, pero en la foto de Olivos, yo creo que también la comunicación, el manejo de la crisis fue tremenda. O sea, mi querida Fabiola. Bueno, mi querida Karina, Que- pidió una coima que no debería haber pedido. Pero ni siquiera tuvo más dignidad. Sí. Tuvo más dignidad defender a la hermana que el otro que le echó la culpa a la compañera. Y yo creo que el mi querida Fabiola fue incluso peor que la foto. No sé si fue peor, pero digo, caló en decir, no te haces ni cargo, le echa la culpa a la mujer, no hablas sobre el episodio en sí, no haces una autocrítica. Creo que cuando, no es para defender a la libertad avanza, pero si te viene una de estas es muy difícil que aunque tengas a los mejores expertos en política, en comunicación política, tengas un comité de crisis capaz de contenerlo. Es muy difícil porque te voltea, porque te lleva puesto, porque tiene terminales que no podés controlar de ninguna manera. No pudo el Frente de Todos y no pudo la Libertad Avanza más allá de la capacidad de los miembros. Te quiero relativizar eso porque... Total. No, es que Creo- si fuera una operación, capaz sí, pero si es verdad, es muy difícil. Por eso, sí, partiendo de que... Y lo que tenés que hacer es un accionable concreto, que vuele a alguien. O sea, cualquier persona que se dedica a comunicación de crisis es volar a alguien, rápido. Y no hay a quién volar. Bueno, volaron a Spanuolo sí. y Alberto voló a Ginés en su momento por lo de las vacunas y sin embargo ya hay un daño que... Sí, eso es contención, una mínima contención de daños que, sin embargo, por supuesto, no borra todo tipo de efecto. Es casi una reacción estándar de un Total. gobierno. Es lo básico que tenés que hacer. Bueno, a ver, comité de crisis, ¿quién vuela? Primer fusible, comunicado, echamos a entonces, a ver si se puede llevar la marca lo máximo posible a esa persona que estás rajando. Pero por supuesto, en este caso... es Karina la que está mencionada. Entonces, lo que hablamos la semana pasada, Karina es Milei y prácticamente Karina está encima de Milei. Entonces es muy difícil. A mí lo que no deja de llamarme la atención es que a medida que pasa el tiempo uno lo que va viendo es que la cosa es medio cartón pintado, ¿no? Está medio berreta el asunto. No, y eso, te das cuenta de esto que decía yo recién, la poca profesionalización política, los lumpenes que tienen en las listas, están los Menem. Digo, incluso se me ocurre pensar que si vuela Menem de la Cámara de Diputados, el principal interesado en esa presidencia es Ritondo, entonces por ahí Ritondo tampoco se quiere manchar mucho, porque por ahí le viene bien esta crisis, y ahí se empieza a resquebrajar un poco la alianza. Bien, a todo esto Cristina sigue presa, ¿no? Parece como una situación de la cual no hablamos hace varios capítulos, por ejemplo acá que no hablamos de ese tema, sigue presa ahí en San José, en su casa. Hay un comité que está laburando en porque lo llamativo es que acá en Argentina no está en la agenda política el tema Cristina, pero en el exterior tiene mucho más impacto del que tenemos nosotros aquí, por lo menos el testeo que tenemos en la discusión pública en la Argentina. Bueno, el candidato de la provincia de Buenos Aires, Jorge Tayana, es quien encabeza, de hecho, ese comité Sí. internacional y Ujú. tiene que ver mucho con... Sí. Sí. con La semana que viene podemos contar un poco porque hay algunos episodios importantes que se van a suceder en los próximos meses en los cuales el comité Cristina Libre va a estar en distintos lugares del mundo, Europa, América Latina, planteando el tema de la prisión injusta, por supuesto, de la
presidenta del principal partido de la oposición de la Argentina. Digo, hay que volver a decirlo, porque parece que es una situación naturalizada, pero es absolutamente aberrante. Digo, es la principal dirigente de la oposición, 2 veces presidenta del Partido Justicialista. Tayana, como decía Poli, es quien está encabezando, junto con Oscar Parrilli, Horacio Pietragala, Franco Metaza, que es parlamentario del Mercosur, están encabezando el comité de Cristina Libre. Y otro tema al que no quisiera que dejemos de prestarle bola en el hecho maldito, quizás en los próximos capítulos lo podemos tratar un poco, es el recambio de la CGT, que va a ser este año. Se termina el triunvirato. Ya estuvo Héctor Daer declarando que no va a ser él nuevamente secretario general de la CGT, ni tampoco de su gremio de sanidad. Es un momento, de hecho el otro día en predio en Ezeiza hubo un asado con casi 200 secretarios y secretarias generales de sindicatos, donde fue como el primer paso para el recambio que va a ser en noviembre. Y bueno, hay dudas respecto a si va a ser un nuevo triunvirato o va a haber un solo secretario general, con qué impronta, ¿no? En este contexto que venimos conversando, que está tan complicado para los trabajadores y las trabajadoras. Sobre todo la CGT representa a los trabajadores formales, aunque tiene una alianza importante con los informales a través de la UTEP, que también participó de este encuentro de Ezeiza del otro día, pero la duda ahí es cuál va a ser la impronta que va a tener la nueva conducción de la CGT, que se va a definir en el mes de noviembre. Bien, se ha terminado este capítulo del Hecho Maldito. Estuvo Poli Sabatés, estuvo Julián Hoffele, estuvo Mili Pioletti, estuvo Ashi Cesare haciéndonos fotitos y videitos que ustedes verán en nuestras redes. Yo soy Juan Gentile. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en un nuevo episodio. Chau, chau.